Bueno, pues después de este homenaje a tantas compañeras sindicalistas y a otras muchas que han sido invitadas y que por diversos motivos no han podido venir, pues vamos a dar paso a la parte Hicimos Historia con Cristina Almeida Castro. Y amigas, la verdad que es una mañana de esa de poner los pelillos, porque vienes aquí a Castilla y León, que no es la primera vez, que de repente vienes a Salamanca, donde aquí he vivido muchas historias, donde sin ser de Salamanca he sentido el dolor de Salamanca. Las últimas visitas fue el homenaje a Serafín Holgado, uno de los compañeros asesinados en Atocha. Y dice... Y vine aquí a informar cuando trajimos a los rehenes de Irak, y aquí, cuando volvía para Madrid, cuando venía aquí a reivindicar la paz delante de la universidad, llena de gente que quería paz y no guerra en Irak, pues sufrí el mayor dolor en enterarme que las bombas habían caído en Irak y que se han ido destrozando pueblos y todo eso. Pero esos son recuerdos que me trae Salamanca, pero quizás lo que he estado oyendo hoy a las compañeras, lo que he visto en cada una que salía a coger ese recuerdo, pero que les hacía ver que siempre han entregado su trabajo para algo que nos creíamos que muchas veces no valía, otras veces decíamos esto es una carga más que un cargo, todas esas cosas que no hemos dicho, yo cómo voy si tengo mis hijos y tal, y al final pues está lleno, y llevamos miles de papeles que nos han dado diciendo que tú estabas, que tú has aportado, y luego leo este bonito póster diciendo sembrando feminismo, y yo creo que hoy ha debido caerle una lluvia de feminismo, que hoy en Castilla y León se va a notar el crecimiento de tantas y tantas mujeres que muy calladas pero cada vez más sonoras están dando esa lucha. Y la verdad que a mí me ha tocado hablar, y tiene razón de ser, porque tengo más años que todas las que han pasado por aquí. Y por lo tanto, ¿qué me toca a mí? Pues hablar de la historia. Y entonces, pero hablo de una historia antigua, pero de una historia reciente, y una historia que no se acaba, sino que tendremos que ir engrandeciéndola. Yo era una niña de Badajoz, que nací en el año 44, imaginaros, me tocaba mucho Franco todavía, cuando han salido aquí algunas, yo tenía 2 años, yo estaba en tal, pues yo ya tenía bastante, y me tocó tener bastante Franco. Y la verdad que lo único que recuerdo con amor es que mi madre, cuando vio que le nacían 3 niñas seguidas, que mi padre casi me estampa porque era la tercera y él aspiraba a un niño para su apellido, pues le salí yo. Y mi madre lo primero que hizo como un compromiso, mis niñas estudian todas. Y yo eso lo he escuchado desde pequeña, que todas estamos para estudiar. Y es verdad que somos 6 hermanos, las 4 chicas tenemos todas una carrera universitaria, de los chicos uno sí estudió, y el otro le interesaban más otras tareas, irse a Marruecos a probar esas sustancias que le alegraban el ánimo, y entonces cuando luego se hartó de eso, pues aprendió de todo y hoy es un manitas con sus 3 hijos que vive en Menorca y que está estupendo. Pero la idea y la oportunidad que nos daban para estudiar, a mí aquello es que mi madre fue una de las personas que, siendo en la República una estudiante brillante de la Academia Francesa, entonces
No la dejaron sus hermanos estudiar porque a las niñas no había que darle a estudiar. Y es verdad que he vivido un mundo en que la educación obligatoria era para los niños. Y en España, no en la República, que era para todos y todas, pero en España hasta 1970 no fue obligatoria la educación de las niñas. ¿Eso qué significaba? Que una niña con 10 años, con 12, o la mandaban a su casa a cuidar a los hermanos pequeños, o la mandaban a una casa a servir y se le rompía sus ansias de tirar para adelante. Y eso además tenía toda una orquestación ideológica, porque nosotros no valíamos para estudiar. ¿Por qué? Porque si estudiábamos, aprendíamos. Y si aprendíamos, no nos íbamos a someter. Y si no nos sometíamos, la liábamos. Entonces yo, en particular, después de la inmensa estudio que ha hecho... Begoña, perdóname Begoña, que la conozco desde muchos años y ahora se me va el nombre. Begoña San José, con la que nos ha hecho también la compañera que ha hablado desde el corazón, porque las mujeres, eso que dicen, no podéis hablar del corazón, ni con la menopausia que estáis histéricas. El otro día leía un artículo que ahora ya no nos llaman tanto histéricas, pero nos llaman intensas. Incluso confieso que yo lo he dicho alguna vez, de esos que dicen, no vale para nada lo que hacemos, la revolución, tal, hay que hacer. Y yo decía, qué intensa es esta. Pero yo no lo decía con un lenguaje agresivo, sino el que va deprisa y corriendo y tal. Pero ya lo hemos ido pensando, ¿a cuántas nos llaman intensas? Oh, es que tú eres muy intensa. Intensa significa que no te paras, que exiges, que no te conformas, y cada vez hay más mujeres intensas y espero que menos mujeres histéricas, porque histéricas ya les suena mal hasta a ellos, les suena mal decirlo porque ya le puede salir alguna que no tenemos ninguna responsabilidad en ser histérica, sino que somos una enorme responsable de ser libres. Y todas las mujeres que han salido ahí, yo creo que mi historia no empieza en el año 44, empieza desde la Revolución Francesa, cuando se hace la Carta de los Derechos de los Ciudadanos, y Olimpia de Gouges y muchas mujeres tuvieron que esperar 2 años para hacer la Carta de la Ciudadana, porque no eran ciudadanos en plural, como hacen siempre, sino que eran ciudadanos para los ciudadanos, los derechos para ellos y para nosotras ninguno, y que tuvieron que rebelarse y que le costó pasar por el cadalso precisamente para hacer esa historia de reivindicarnos como ciudadanos. La historia la hicieron aquellas mujeres que lucharon desde el siglo XIX por el derecho al voto, por precisamente todas las sufragistas que dieron sus vidas por intentar que fuéramos consideradas ciudadanas con derechos a participar en la vida política. También lo hicieron las mujeres de la República, como ha contado Begoña y nos ha contado su historia. Pero luego ha seguido haciéndose la historia y nos ha tocado a todas las que en un momento tuvimos conciencia. Yo, que estudié ciencia para ser medicina y quería irme a París a hacer psiquiatría porque aquí no había nada de eso, bueno, había una carrera general para luego hacerlo, pero con las bombas de Argelia ya no me dejaron ir y me pasé a Derecho. Y la verdad que lo de Derecho yo lo notaba un poco por la delincuencia juvenil, por ocuparme de esos problemas que surgían, pero nada más entrar en la facultad me fui a hacer una campaña de alfabetización a Granada. Yo a enseñar a leer y a escribir Cortijero, que nos íbamos a la era, que tal, bueno, me parecía una cosa
increíble con el Servicio Universitario del Trabajo. Yo no sé lo que enseñé, pero lo que aprendí no se me ha olvidado en mi vida. Mi compromiso social nació allí, en aquel momento, en aquel año del verano del 62. Yo había empezado el curso en el 61 y desde ahí descubrí lo mejor que me ha pasado en mi vida, que es tener compromiso social y político. Y es que cosa peligrosa a veces, según con lo que te enfrente, pero el compromiso es una alegría tuya personal, de saber que donde estés puedes ayudar, puedes cambiar las cosas y tener siempre esa seguridad de cambiarla. Y quizás la hemos ido cambiando a través de cambiar las leyes, porque claro, las cosas no se avanzan si tienes unas leyes retrógradas. Y aquí hemos tenido tiempo de leyes retrógradas, pues mira, casi hasta hoy, porque las leyes se cambian, pero los espíritus que se han creado durante tantos años cuesta quitárselos de encima cuando has estado 13 años en un colegio de monjas de los 3 a los 16 y has salido de allí para ir a la facultad, con lo cual has tenido un tiempo de tu vida que no has podido aprender, pero has tenido que repetir. Y cuando llegas a repetir las cosas que te decían, no a repetir cursos. Y es verdad que cuando llegas a la universidad ya se te marca un mundo de libertad. Y no lo digo porque sea necesario, es el camino que recorrí. Y cuando llegué allí no tenía ni idea de ser mujer. Te habían dicho que tú tenías que gustar a los chicos, yo a alguno le gustaba, tal, pero no era una cuestión que me importaba. Lo que más me apetecía era estar en el colegio, es ayudar a las demás. Confieso que le hice alguna maldad a la sobrina del obispo, pero ya cuando termino mi carrera y sé que tengo una opción para empezar a defender trabajadores y trabajadoras, y ponemos un pequeño despacho que se ponen como unas colas desde el 4º piso hasta la calle, y te das cuenta que entre todos los que sufrían y entre todas las que pudimos echar una mano a todos los que sufrían, se hizo un vínculo que si era importante con los obreros que defendía, era más importante con las mujeres que defendía. ¿Por qué? Porque ellas sabían que ellas también eran protagonistas. Y en ese protagonismo de la defensa de la Declaración de Derechos, tener otra persona al lado que se las defendía y que estábamos juntas, y pasar las de Induico, y pasar las del INE, y pasar las de tantas que le has conseguido un trabajo. Y otra cosa más importante, que es que la represión de las mujeres de todos esos años, las mujeres que cuando se casaban tenían que dejar el trabajo en plena garantía para que le daban una dote y se comprara la mesa comedor y la sábana y la cama de formica, que después de 20 años se rompía la cama de formica y la mesa comedor estaba más rayada y tú te habías quedado incluso a lo mejor sin el novio, aquel por el que te la dieron, y encima te habías quedado sin trabajo, que era lo más importante. Por lo tanto, yo me acuerdo que leí después, cuando vino la prescripción de las faltas, tú no sabéis la cantidad de mujeres que fueran expulsadas de sus trabajos por casarse, por el mero hecho de casarse. Yo me acuerdo todavía de las cigarreras de Sevilla, que se fueron todas jovencitas a la calle, maestras republicanas que fueron represaliadas, también los maestros represaliadas, y que no pudieron volver hasta a partir del año 68, que acabaron el plazo de las sanciones administrativas. Y yo me acuerdo como me tuve que leer todos los boletines del Estado, que entonces se llamaban Gaceta del Estado, de la gente represaliada, los cientos de miles de mujeres que fueron represaliadas por ser maestras. También estamos en una reunión de mujeres con algún hombre, permitir que haga más cargo en las cosas de las mujeres. Porque ¿cómo aprendes a ser feminista? No nos lo enseñan las monjas, pierdes un tiempo que te caes, ¿y cuándo lo notas?
pues eso, cuando te encuentras con una ley que te dice que tú, por ser tal, te tienes que ir del trabajo. O como las azafatas, que a los 30 años las obligaban a salir de los aviones porque ya no tenían la belleza que requerían los que volaban en los aviones. Y yo recuerdo que logramos quitar aquella separación y de repente me vinieron unos azafatos que también se querían jubilar porque tenían ya las edades y le dolían mucho los oídos, y entonces se había quitado, pero se había quedado con un derecho adquirido de los que habían entrado antes. Y llevamos a los azafatos, ganamos el pleito de magistratura, lo perdimos en el Tribunal Central del Trabajo y lo gané en el Tribunal Constitucional. Y cuando me dan la sentencia primera, que era al contrario, era una, digamos, una reclamación de ellos hacia la igualdad. Sería mal pensado o no, pero era reconocer también que querían ser también mujeres y que tener los derechos de esas mujeres. Y entonces me acuerdo que aquel año, cuando perdí la sentencia, venía de Alicante y cojo un avión de Iberia, y le digo, ¿me pueden dar ustedes un libro de reclamaciones? Dice, es que aquí en el avión no tenemos un libro de reclamaciones, pero tenemos unas hojas. Y dice, ¿pero está usted disconforme de algo? Digo, no, una lucha que yo tengo con Iberia. Digo, muy señor mío, soy Cristina Almeida, acabo de coger un avión desde Alicante donde he dado una charla magnífica sobre la igualdad y tal, y la no discriminación por sexo. Y me he enterado en esta sentencia que los que usan los aviones exigen a las mujeres que tengan una determinada belleza y se cultiven jóvenes, lo que se hace que cuando ya no tienen esa belleza, pues se la manda o a casa con jubilación hasta que te llegue la jubilación de verdad, que podían pasar más de 30 años, o te pusieran en tierra. Y entonces yo dije, yo hasta ahora sacaba el billete, no se me ha ocurrido pensar en cómo era lo que me han tocado de azafatos. Me preocupaba a ver si era un poquito mejor el zumo de naranja que te daba en Iberia, que te podía envenenar. Pero ya como he puestos a elegir, pues mire, yo los prefiero moreno de ojos verdes, a ser posible parecido a Tony Perkins, diría yo. Y dice atentamente Cristina Almeida, y recibo una carta de Iberia, dice, tomamos nota de sus deseos en cuanto al personal de vuelo masculino. Y de eso que cuando tú ya estudias tienes un cierto aire de que qué lista, que estudias Derecho, que tienes una carrera. Había como un aire de que no nos lo merecíamos, que tú debías ser no sé qué. Yo, gracias a mi madre, estuve allí. Y de repente, claro, el compromiso social lo que más me llevó es a defender trabajadores y presos políticos, trabajadores y trabajadoras y presos políticos, con lo cual era lo que no quería defender nadie, porque no había sindicato, porque éramos los clandestinos de comisiones obreras, que eran clandestinas, y en ese sentido éramos una profesión ilegal, digamos, de defender a los ilegales, pero como yo me consideraba tan ilegal como todos los que defendía, pues se daba una identidad entre el defendido y el abogado. Y me acuerdo que yo ya me sentía con eso, defendiendo presos políticos, abogados, una mujer, tal. Y llego un día a Jaén. A ver, lo he contado más de una vez, pero es que para que no tenía yo conciencia todavía de mujer, tenía conciencia de luchadora, de abogada, de tal, pero no me había planteado qué más se hacía con eso. Y yo bajé a ver a unos presos políticos en huelga y me dicen que no me deja entrar el director de la cárcel porque ya no me necesita, porque tal. Y digo yo, oiga, mire, son mis clientes y yo tengo derecho a defenderlo en cualquier cosa. Si no están aquí, pero tienen un problema de herencia, tienen un problema de divorcio,
de tal, no estaba todavía yo creo en divorcio, pero bueno. Y entonces le dice, pues no puede entrar y no lo voy a dejar entrar. Me voy yo toda decidida al juzgado de guardia, ahí en un chiringuito, en un sotanillo tremendo, y digo, que vengo a denunciar al director de la cárcel. ¡Oh, qué valiente! Viene el juez, secretario. Nombre, Cristina Almeida. Profesión, abogada. ¡Qué lista! Edad, 21 años tenía yo, todavía no iba a cumplir los 22. Estado civil. Y se me había ocurrido a mí casarme unos meses antes. Y tenías esa cara de tonta que te dura los primeros meses, vamos, a lo mejor dura un poco más. Pero me pregunta, ¿estado civil? Digo, casada. Digo, casada, con este aire dulce y melancólico. Se para el director, el juez, se para el secretario, para la máquina de escribir y me dice, ¿está su marido? Digo, no, mi marido estará en Madrid durmiendo, no suele madrugar. Dice, es que usted no puede denunciar. Y mira que yo había leído las limitaciones de la mujer casada, pero como son lecciones, pues tú te crees que era una lección más, ¿no? No me la había pegado a mí, ¿entiendes? No me había dicho yo, esto es mío, no. La tengo que saber pues si me toca en el examen. Y de repente cuando estoy allí sentada, se para el juez y tal, y me dicen que yo no puedo denunciar, porque tiene que denunciar en nombre de mi marido, porque era mi representante legal, y yo diciendo al juez, mire, eso no lo tienen que explicarme, porque yo como marido le he probado y me funciona. Y por eso, pues venga, ahora me dicen que es mi representante legal y que voy a yo admitirle como representante legal si me puedo representar por mí misma o buscar a otro mejor que él. Eso lo tienen que explicar. Ese momento fue el momento de toma de conciencia feminista. ¿Por qué yo tenía que ser dueña de este hombre que nos habíamos querido, que queríamos, que éramos iguales y que de repente me limita mi carrera? Entonces ya dije, hay que acabar con estas leyes. Y ya apliqué que no eran leyes que se estudiaban, sino eran leyes que se aplicaban y que se aplicaban a todas las mujeres. Y mi solidaridad con las mujeres era acabar con esas leyes. Nos ha explicado Begoña cómo ha sido toda la labor sindical en una magnífica conferencia. Pero hay algo más sencillo, que es cómo te comprometes con la sociedad. Y te comprometes no por un carné que estaba prohibido, sino por un cambio de la injusticia, por conseguir que de verdad las mujeres tengamos derechos y que no nos roben los derechos otras personas y encima las que supuestamente nos quieren. Y como te dice eso, pues te dicen todas las cantidades de cosas, que no te podían abrir una cuenta, que yo que ya estaba separada luego de mi marido no podía comprarme nada porque tenía los gananciales sin dividir y todo iría para allí. Y entonces te das cuenta que estás separada, que estás condicionada, que tienes que quitar esas leyes para dar libertad. Y yo creo que lo mejor también que me ha pasado, además del compromiso, es tener un compromiso feminista. Porque me hace cambiar la vida desde abajo. Porque cambiar la relación hombre-mujer, historia hombre-mujer, por la libertad hombre-mujer, por la capacidad no de ser iguales, sino de ser mejores. ¿Por qué no lo vamos a hacer mejores también nosotras? Pero en cualquier caso, era el servicio que yo podía hacer al conjunto de las mujeres y que me vino de pensar que me habían dado un título de abogada y que ese título podía abrir puertas de la cárcel, ayudar a los abogados, a los presos políticos, a saber que cada vez que uno aparecía la abogada, y eso me hizo tener un poderío. Poder no tengo, pero poderío. ¿Por qué? Porque sabía que tú estabas en las manos de
por un lado, de la represión, pero por otro lado, de la salvación. Y lo que he ofrecido desde 1960 y... ¿Cuándo terminé yo la carrera? ¿62? No, 64. No, 65, que tampoco soy una matriculada, no, vamos. Entonces, en el 65, pues para mí fue el comienzo de toda una gran aventura, que era la aventura de poder estar al servicio de los trabajadores y de los presos políticos. Y precisamente ese poder se pudo usar para que hoy tanta gente lograra crear los sindicatos, salieran las comisiones obreras, gente como Begoña, que ha defendido en tantas ocasiones, o tantas Nati Camacho, o tantas como las que habéis subido por esta escalera hoy, que a lo mejor ya no viene una persecución, pero tenemos el mismo sentimiento, que no seamos unas asláteres de los trabajadores de las comisiones, que van bien parados en eso de machismo, pero ya veo que se rompe algo. En Madrid tenemos una secretaria general mujer y todas estas cosas, porque todo lo que no nos tenga pierde. Y que sepa que nosotros al lado no somos solo unas compañeras, somos unas trabajadoras por la libertad, por el espacio público y por el espacio privado. Y que de ahí ser trabajadora es ser más libre. Saber hacer más cosas no es tener más carga, es tener más libertad. Y cuanto más incorporemos a que conozcan los compañeros, como se está haciendo ahora con los permisos intransferibles, todas esas cosas que algunos se los pueden tomar como a mí me toca también las vacaciones por el niño, pero otros se lo están tomando ya para saber que hay una tarea de común que las tenemos que hacer. Estamos logrando que el mundo no se separe entre hombres y mujeres, excepto en las cosas que más nos benefician, sino que seamos de verdad dos trabajadores de la mano y dos trabajadoras de la mano, que con el trabajo alcanzamos la libertad y que para que esa libertad sea más completa, el trabajo debe ser más digno, de menos horas, más compartido, más igualitario y que no tenga que tener toda nuestra vida ocupada, sino que nos reservemos esa habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf. Yo es lo que os puedo desear hoy, con la felicidad de haberme dado el beneficio de ver cómo corrían por aquí mujeres que con los aplausos le agradecían un trabajo bien hecho. Y todas las que estáis aquí podíais haber salido, pero el tiempo no da para más. Y yo he querido decir que la historia no es hacemos, sino hicieron, hacemos, estamos y lo harán. Y tenemos que saber que todo lo que dependa de nosotros tiene que ser una semilla de feminismo plantada en cada acción que hagamos, porque entonces saldrá un árbol que no podrá ser cortado nunca. Muchas gracias.